Cordial saludo, mi nombre es Karen Daniela Casas Espiti, estudiante del curso de Filosofía para Niños. Vengo a presentar el paso 4, Neurofilosofía para Niños, grupo 72. Introducción. La presente propuesta pedagógica parte del enfoque de filosofía para niños, cuyo propósito es formar personas reflexivas, críticas, creativas y dialogantes desde edades tempranas. A través del cuento La semilla que preguntaba, se plantea una experiencia narrativa que promueve la exploración de preguntas esenciales sobre la existencia, la diferencia, el crecimiento y el sentido de la vida. Desde una perspectiva ética y simbólica, cercana al mundo infantil. Este cuento dirigido a estudiantes de primero, de básica primaria, ha sido creado para motivar la participación activa en un diálogo filosófico que involucre tanto lo intelectual como lo emocional y lo artístico. La historia se desarrolla en un lenguaje accesible y poético centrado en una semilla que, a diferencia de las demás, se cuestiona su propósito antes de brotar. Esta inquietud la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento y encuentro con otras formas de sabiduría. La presentación de la propuesta. Asignatura escogida, ética y valores. Nivel y grado, básica primaria. Nombre del cuento, la semilla que preguntaba. Género, de carácter simbólico y filosófico de género maravilloso, moderno. La búsqueda del sentido, tema o asunto. La búsqueda del sentido de la experiencia y la aceptación de la diferencia como parte del crecimiento personal. Opción creativa elegida. Fue la opción creativa número 1, elaboración del cuento como creación original. Los objetivos. Objetivo general. Desarrollar en los estudiantes del grado primero la capacidad de reflexión filosófica a través del cuento La semilla que preguntaba, para la comprensión ética y el desarrollo de su identidad personal. Los objetivos específicos. Primero, fomentar la capacidad de los niños para preguntar y explorar el significado de la existencia y de las diferencias personales a través de actividades de diálogo filosófico. Segundo, estimular la comprensión ética y emocional mediante el análisis simbólico del cuento y la identificación de valores como la autenticidad, la diversidad y el respeto. Tercero, promover el desarrollo de la creatividad mediante actividades artísticas que representen las emociones, personajes o situaciones del cuento. Cuarto, fortalecer las habilidades de escucha y participación en comunidad de indagación mediante la conversación filosófica en grupo. Competencias. El cuento La semilla que preguntaba propicia el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, los cuales son fundamentales dentro del programa de filosofía para niños, pensamiento crítico. A través de la historia de una semilla que se cuestiona sobre su propósito y el rumbo que debe tomar, se motiva a los niños a usar criterios para analizar si deben seguir lo que hacen todos o buscar su propio camino. Se promueve así un razonamiento confiable, reflexivo y autónomo, que invita a pensar en el valor de la identidad, la diferencia y las decisiones personales. Pensamiento creativo. El cuento presenta un universo simbólico en el que una semilla se comunica, piensa y siente. Esto invita a los niños a imaginar y crear nuevas formas de interpretar el mundo natural, transformando elementos cotidianos como una planta en personajes con profundidad emocional. Los niños pueden recrear la historia, inventar nuevos finales o diseñar sus propios personajes semilla. Pensamiento cuidadoso. El relato invita a la empatía con la protagonista y sus emociones, duda, miedo, curiosidad y esperanza. Esto lleva a los niños a desarrollar una forma de pensamiento apreciativo, respetuoso y afectivo hacia los demás y hacia ellos mismos, reconociendo el valor de escucharse, aceptarse y acompañar los procesos
de los otros con sensibilidad. Pregunta filosófica. ¿Por qué la semilla decidió hacerse tantas preguntas en lugar de crecer como las demás? ¿Qué diferencia a la semilla del resto de las plantas del jardín? ¿Cómo ayudan el sol, la lluvia y la mariposa a que la semilla encuentre respuestas a nuevas preguntas? ¿Por qué la planta, en lugar de dar respuestas, decide regalar preguntas a quienes la visitan? Plan de discusión. A partir del personaje principal, la semilla que desea saber quién es y de las situaciones que enfrenta, como sentirse diferente, buscar respuestas y descubrir su identidad, se proponen las siguientes preguntas para guiar la reflexión y el diálogo de la comunidad de indagación. ¿Por qué la semilla sentía la necesidad de saber quién era? ¿Es importante saber qué uno quiere llegar a ser? ¿Cómo se puede descubrir lo que uno es sin compararse con otros? ¿Qué hace que algo o alguien tenga identidad propia? ¿Para qué sirve hacerse preguntas sobre uno mismo? Estas preguntas propician el análisis, la argumentación y la contraargumentación, ayudando al grupo a construir una comprensión compartida y crítica sobre los temas de identidad, propósito, diferencia y autoaceptación. La discusión busca llegar a una respuesta colectiva, a una pregunta filosófica. ¿Para qué sirve saber quién soy? En un ambiente de respeto, pensamiento cuidadoso y razonamiento lógico. Ahora bien, reglas del juego de la comunidad de indagación. Tenemos como actividad lectura dialogada y comentada del cuento La semilla que preguntaba, seguida de una comunidad de indagación filosófica donde los estudiantes compartirán sus ideas, emociones y preguntas sobre el sentido de ser uno mismo, pensar diferente y crecer desde la reflexión. Objetivo de la actividad: fomentar la capacidad de reflexión, el diálogo respetuoso y el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso en los estudiantes del grado primero, a partir de la historia de una semilla que se cuestiona sobre su identidad y propósito. Competencias a desarrollar: expresar sus ideas de forma clara y respetuosa, escuchar atentamente a sus compañeros, formular preguntas y opiniones personales sobre el cuento, reconocer y valorar la diversidad del pensamiento en el grupo, desarrollar la empatía y el respeto por las emociones y procesos del otro. Reglas para la discusión: escuchar con atención cuando otro habla, levantar la mano para hablar, no interrumpir ni burlarse de las opiniones de los otros, respetar todas las respuestas y puntos de vista, hablar desde lo que uno piensa o siente, no desde lo que dicen los demás. Usar frases como yo pienso que, yo siento que o yo me pregunto si. Argumentación y consenso: cada estudiante debe dar razones por sus respuestas o preguntas. Se puede estar en desacuerdo, pero siempre con respeto. Se buscará llegar a acuerdos en grupo sin importar ideas, escuchando a todos. Evidencias de aprendizaje: al finalizar, los estudiantes elaborarán un mural con dibujos y frases que expresen lo que aprendieron sobre ellos mismos, sobre pensar diferente y sobre hacerse preguntas. También compartirán verbalmente una de las preguntas que se les quedó en el corazón. Ahora bien, tenemos los roles del docente. Los roles del docente son unos roles muy importantes que nosotros tenemos que llevar como docentes, ya que nosotros somos los encargados y de llevar esa guía en el aula. Nosotros somos como esa pieza de autoridad, pero tenemos que ejercerla con respeto, escuchando las ideas también de los estudiantes, haciéndolos sentir partícipes, ya que nosotros como docentes no solo somos mandar, gritar
o imponer, sino también somos guiar, dialogar y llevar ese aprendizaje a los niños para que ellos puedan aprender. Acá están los diferentes roles que tenemos como docente, que es animar al niño, disponibilidad hacia la razonabilidad, exigencia de evidencia, motivar la investigación, ambiente de respeto mutuo, tolerancia, humildad intelectual, ausencia de adoctrinamiento, manipulación, estimular el planteamiento de los puntos de vista a partir de los criterios razonables, orientar, promover el respeto a disentir, evitar que la pluralidad intelectual se convierta en un relativismo ignorante. Roles del estudiante. El estudiante tiene como rol escuchar, aprender, respetar, permitir que esos aprendizajes que se le están dando o cómo se está formando, deje permitirlos para su aprendizaje propio, su proyecto de vida, su nivel académico. Los roles del estudiante son disposición para pensar de manera lógica, presentar argumentos demostrables para sustentar los puntos de vista propios, situaciones de la perspectiva del otro para atender mejor su argumento, aportar argumentos al punto de vista del otro de manera solidaria en función de la verdad y no del triunfo de mi punto de vista. Ser coherente y consistente con el tema y el punto de vista propio en el ejercicio de la discusión argumentativa. Tener la humildad intelectual para reconocer el mejor argumento y poder autocorregir el razonamiento propio. Poder llegar a acuerdos a partir de las discusiones desarrolladas en la comunidad de indagación. Ahora bien, les voy a presentar el cuento. Bien. Cuento La semilla que preguntaba. Autora Karen Anila Casas Espitia. En un rincón de la tierra, donde el sol besa los cultivos y el viento huele a maíz, una pequeña semilla dormía bajo la tierra. Era una semilla especial porque le encantaba hacer preguntas. Una mañana mientras llovía, la despertaba con suaves caricias. La semilla se preguntó: ¿por qué nacemos? ¿Para qué nacemos? Las lombrices que jugaban cerca le dijeron: para convertirnos en plantas grandes y fuertes. Pero la semilla no quedó satisfecha. Cuando brotó y asomó sus primeras hojas, le preguntó al sol: ¿qué es crecer? Es aprender a mirar hacia arriba, respondió el sol. A medida que la semilla se volvió tallo y luego flor, empezó a ver cómo a su alrededor otras plantas simplemente crecían sin preguntar nada. ¿Por qué soy diferente? Se preguntó una tarde, cuando una mariposa descansó sobre ella. Ella, porque tú piensas antes de florecer, le dijo la mariposa. Eso también es crecer. Con el tiempo, la semilla convertida en planta alta y sabia fue visitada por otros niños, animales y plantas que querían saber lo que ella sabía, pero ella no les dio respuesta, les regaló preguntas. ¿Por qué brilla la luna? ¿Por qué es tener miedo? ¿Los árboles sueñan? Y así la planta que preguntaba se convirtió en un lugar donde todos podían sentarse en imaginar, pensar y soñar. No era la más grande del jardín, pero sí la más sabia.
Bueno, como ya sabíamos, la pregunta filosófica es ¿por qué la semilla decidió hacerse preguntas en lugar de crecer como las demás? Cada participante de la comunidad de indagación puede ofrecer una respuesta a la pregunta filosófica planteada. Plan de discusión. ¿Qué diferencia a la semilla del resto de las plantas del jardín? ¿Cómo ayuda el sol, la lluvia y la mariposa a que la semilla encuentre respuestas a nuevas preguntas? ¿Por qué la planta, en lugar de dar respuestas, decide regalar preguntas a quienes la visitan? Consenso. Los participantes de la comunidad de indagación llegan a un consenso argumentativo en el que cada respuesta retome un aspecto de la respuesta anterior en un encadenamiento que aporte consistencia y coherencia a la respuesta final a propósito de la pregunta. ¿Qué concepto de identidad puede extraerse del cuento La semilla que preguntaba? Resultados de aprendizaje. Habilidades. Fomentar la curiosidad a través de preguntas animando a los niños a reflexionar y buscar respuesta a sus dudas. Destrezas. Escucha activa, investigación, trabajo en equipo, creatividad artística y imaginación. Actividad de aprendizajes. Lectura dialogada y comentada del cuento. La semilla que preguntaba, seguida de una comunidad de indagación filosófica donde los estudiantes compartirán sus ideas, emociones y preguntas sobre el sentido de ser uno mismo, pensar diferente y crecer desde la reflexión. Habilidades de razonamiento. Reconocer inconsistencias y contradicciones, realizar inferencias a partir de una premisa, extraer inferencias silogísticas a partir de dos premisas, extraer inferencias de un silogismo condicional, conocer las reglas elementales de la estandarización lógica, realizar generalizaciones apropiadas, elaborar razonamientos analógicos y evaluar su pertinencia, reconocer falacias informales, evaluar razones y distinguir nuevas razones de malas razones. Habilidades de indagación, formular preguntas, identificar los supuestos subyacentes, examinar las relaciones parte-todo y todo-partes, saber cuándo evitar, tolerar y utilizar ambigüedades, tomar en cuenta las consideraciones relevantes, descubrir alternativas, construir hipótesis, anticipar, predecir y explorar consecuencias. Habilidades de formación de conceptos. Elaborar definiciones de términos, dar y pedir razones, reconocer palabras e ideas vagas y hacer el esfuerzo por clarificar su significado, analizar valores, ofrecer ejemplos de contraejemplos, utilizar criterios relevantes en el análisis de situaciones, hacer distinciones y relaciones entre conceptos. Habilidades de traducción. Ser capaz de expresar en un lenguaje lógico los razonamientos del lenguaje ordinario, expresar una misma idea de diversos sistemas de signos lingüísticos, matemáticos, artísticos, etc. Desarrollar diversas formas de abstracción, conversión, parafraseo y sustitución de los términos de una lengua. Desarrollar diversas formas de expresar los significados de un idioma en otro idioma. Convertir expresiones simbólicas en expresiones verbales y viceversa. Hacer conversaciones de unos símbolos en otros, gráficos numéricos, gestuales, etc. Transformar símbolos en realizaciones y viceversa. Actitudes y disposición para la indagación filosófica. Escuchar a los otros, entender y evaluar los argumentos propios y de otros. Esforzarse por ser coherente, corregir el propio pensamiento, buscar evidencias y probabilidades, estar atentos para darnos cuenta dónde está el problema, manifestar una mente abierta y dispuesta a entender, mantener una preocupación por ser relevante, ajustarse al tema, mostrarse sensible al contexto, a su riqueza y variedad,
comprometerse con la indagación, ser cuidadoso con los procedimientos de indagación, respetar a las personas y sus puntos de vista, ser razonables, ser conscientes de la complejidad de los problemas, no pretender resolver de un modo fácil, desarrollar hábitos de coraje intelectual, humildad, tolerancia, integridad, perseverancia e imparcialidad. Tener en cuenta las principales características en una comunidad de indagación, clima de aceptación y mutuo respeto a las opiniones y diferencias individuales, diálogo argumentado, construcción conjunta, espacio para la elaboración individual, exploración e indagación, normas civilizadas de debate, apertura de los temas, receptividad a las ideas y sugerencias, promoción de un pensamiento de más alto orden reflexivo y creativo. La autocrítica es bienvenida cuando son evidencias y fundamentos los errores. Se promueve una disposición hacia la autonomía y la cooperación responsable. Aquí podemos detallar la matriz de evaluación. Tenemos las competencias, el criterio, valoración cuál y valoración cuál. ¿Qué competencias tenemos? Pensamiento crítico, también tenemos el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Tenemos los criterios, el estudiante formula preguntas derivadas de la interpretación del cuento elegido, el estudiante identifica los supuestos subyacentes asociados a la concepción de amistad presente en el cuento, el estudiante examina las relaciones parte, todo y todo partes en los argumentos centrales sobre la idea o concepto elegido que se derivan de la lectura del cuento. El estudiante sabe cuándo evitar, tolerar y utilizar ambigüedades en el momento de discutir en comunidad de indagación el concepto elegido. Aquí tenemos las valoraciones, los desempeños superior, desempeño alto y desempeño básico y pues cada uno numéricamente. Por último, tenemos las conclusiones, que es primero desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Los estudiantes reconocieron la importancia de formar preguntas profundas, analizar situaciones desde diferentes perspectivas y argumentar de forma coherente, lo cual fortalece su capacidad de pensar por sí mismos. Segundo, comprensión del papel del docente como mediador filosófico. Se identificó que el docente de la filosofía, en la filosofía para niños no impone respuestas, sino que guía el proceso de indagación, fomenta la curiosidad y crea un ambiente seguro para el diálogo respetuoso y la exploración de ideas. Tercero, reafirmación del valor de la infancia como etapa filosófica natural. Finalmente, se reconoció que los niños son naturalmente filosóficos y que fomentar su capacidad de asombro, cuestionamiento y diálogo es esencial para una educación transformadora desde los primeros años de vida. Muchas gracias para todos por su atención.